Mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. Aunque las miradas llevan un tiempo puestas en la turbulenta relación de Can Yaman y Demet Özdemir, la declaración que incendió el ambiente vino de Italia. El guapo actor y cantante Michele Morrone pronunció tales palabras en un podcast al que asistió. Tanto la agenda de la revista turca como la italiana se incendiaron. Morrone afirmó claramente que Can y Demet no eran aptos para la paternidad y afirmó que no serían capaces de proporcionar un buen entorno para el nacimiento de sus hijos. Estas palabras causaron una gran indignación. Las redes sociales se bloquearon desde los primeros minutos del podcast. Michele Morrone, refiriéndose a su pasada amistad con Can Yaman, dijo: "Algunas personas solo parecen maduras por fuera, pero siguen viviendo en el egoísmo por dentro. La paternidad no es solo tener un hijo, sino crear un mundo seguro para él". Sus palabras iban directamente dirigidas a Can y Demet. Además, el hecho de que dijera estas declaraciones en inglés, y no en italiano, también revela que su objetivo era resonar en las plataformas mundiales de revistas. Según las acusaciones, hay dos razones principales para que Michele hiciera estas declaraciones. La primera es su malestar por el comportamiento de Can hacia ella tras enterarse de que Demet estaba embarazada de Can. La segunda es el rumor de que Francesca Chillemi dio a Michele información especial sobre Can y Demet. Según filtraciones del círculo cercano de Francesca, esta podría haber desencadenado inconscientemente la idea de que esta pareja no está preparada para la paternidad al decirle a Morrone que Can en realidad no quiere este hijo. Michele Morrone continuó sus declaraciones con las siguientes frases: "Un niño no debería abrir los ojos cada mañana y ver a su madre llorando. ¿Y cómo puede un padre guiar a su hijo cuando está constantemente luchando contra su propio ego? Estas personas se hacen daño mutuamente. ¿Qué garantizará un bebé nacido en medio de una relación tan frágil?". Tras estas palabras, las redes sociales se dividieron. Mientras unos argumentaban que Michele había hecho un comentario valiente y justificado, otros decían que se había pasado de la raya y no había respetado la vida privada de Demet y Can. Sin embargo, en lugar de dar un paso atrás, Michele dejó claro en un post que se retractaba de sus palabras. La siguiente frase escrita en letras blancas sobre el fondo negro que compartió fue muy comentada: "Decir la verdad no siempre es bien recibido. Pero eso no significa que me silencien". Tras estos acontecimientos, las miradas se volvieron hacia Can Yaman y Demet Özdemir. Primero llegó la respuesta de Can. Can, que fue exhibido en el aeropuerto de Estambul cuando regresaba de Italia, hizo las siguientes declaraciones airado al ser recordado por las palabras de Michele: "Es gracioso hacer este tipo de juicios para alguien que se mira demasiado delante del espejo. No le pregunto a Michele por la paternidad". Mientras que la salida de Can tuvo eco en el mundo de las revistas, el frente de Demet fue un poco más cauto. Hablando con su círculo más cercano, Demet expresó que estaba muy decepcionada con las palabras de Michele y que era cruel que se dirigieran a ella con declaraciones tan destructivas cuando necesitaba apoyo moral en un momento así. Según otra fuente, Demet quedó psicológicamente conmocionada tras estas declaraciones y se tomó un descanso de los platós durante unos días. Mientras continuaban los ecos del incidente, la hermana de Demet, Derya Özdemir, también rompió su silencio. Hizo una dura publicación en las redes sociales, etiquetando a Michele: "¿Quién eres tú para decidir qué tipo de persona debe ser una madre? Mi hermana es una mujer fuerte y cariñosa que se vale por sí misma. No intentes cargar con las lagunas de tu propio pasado en el futuro de los demás". Estas palabras desataron una nueva polémica en el frente de Michele. En un comunicado enviado a la prensa a través del representante de Morrone, las palabras de Michele no eran un ataque personal, sino subrayar una realidad que a menudo se ignora en la sociedad. La paternidad no es solo una cuestión de vínculos biológicos, sino de responsabilidad, dice el comunicado. Sin embargo, esta explicación no bastó para calmar las reacciones. Francesca Chillemi, curiosamente, guardó silencio en medio de este caos. Sin embargo, según las filtraciones de los lobbies de las revistas, Francesca y Michele se reunieron recientemente en una cena privada en Roma. En esta reunión, se afirma que evaluaron los últimos acontecimientos sobre Demet y Can y que Francesca apoyó a Michele.
Entre todos estos acontecimientos, también intervino la familia de Can Yaman. La madre de Can declaró que le preocupaba que lo sucedido tuviera efectos negativos en su nieto por nacer. En una declaración a su círculo cercano, dijo: "Este niño no debería nacer en un caos. Todo el mundo debería callarse, todo el mundo debería mirar por su propia vida". Hizo una referencia velada tanto a Francesca como a Michele. Tras estos acontecimientos, las miradas se volvieron de nuevo hacia Demet Özdemir. Demet, que apareció ante las cámaras por primera vez 5 días después del podcast en cuestión, hizo una declaración breve pero eficaz. "Me estoy preparando para el milagro más especial de mi vida. En este proceso, no tengo tiempo para preocuparme de quien dice qué. Haré todo lo posible por establecer un entorno familiar afectuoso. El resto es ruido". Esta declaración fue muy apreciada. Los fans hicieron cadenas de vídeos, mensajes de apoyo y publicaciones colectivas en las redes sociales para apoyar a Demet. El hashtag Demet Burdurudur se puso rápidamente de moda en Turquía. Sin embargo, parece que esta guerra no ha hecho más que empezar. En un proyecto de documental planeado por Michele Morrone, se rumorea que contará la cara sucia del mundo de las revistas y los entresijos de algunas relaciones. Si el proyecto apunta directamente a Can y Demet es por ahora un misterio. Pero lo cierto es que estas declaraciones han aumentado aún más la presión sobre la pareja. Parece que los próximos días serán aún más duros para Can Yaman y Demet Özdemir, que se encuentran atrapados entre el amor, la carrera, la familia y el futuro. Y ahora la pregunta que todo el mundo se hace es: ¿esta chispa que Michele Morrone echó al fuego es solo una crisis pasajera, o es el principio de un incendio que afectará radicalmente a las vidas de Can y Demet? Gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo, por favor.